buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia magistral Género, Estado, Justicia y Feminicidio, organizado por la Escuela de Posgrado, Maestría en Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Señoras y señores, vamos a saludar a nuestra mesa de honor conformado por la doctora Silvia Loli Espinosa, secretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, en la cual le damos un fuerte aplauso. De igual manera, tenemos en la mesa de honor al doctor Cristian Hernández Alarcón, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla e integrante de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Le damos un fuerte aplauso. A la doctora Fanny Muñoz Cabrejos, directora de Maestría en Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un fuerte aplauso. Y a nuestra ponente, la doctora Rita Segato. Le damos un fuerte aplauso. Señoras y señores, saludamos la presencia de magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lima, señoras, señores, dignos invitados. Señoras y señores, en estos momentos, siguiendo con el programa Conferencia Magistral, Género, Estado, Justicia y Feminicidio, palabras de bienvenida a cargo de la doctora Silvia Loli Espinosa, secretaria técnica de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. La recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Silvia Loli Espinosa. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta su casa, a este auditorio tan hermoso del Poder Judicial, que abre hoy día sus puertas para ayudarnos a avanzar en la reflexión que es tan necesaria en nuestro país respecto de lo que nos toca hacer como Estado, como Poder Judicial, como pertenecientes a distintas instituciones, pero también como personas, frente a un flagelo enorme que está asolando nuestro país, como es el de la violencia de género y su expresión más extrema, el feminicidio. Es absolutamente importante que empecemos a reflexionar y a entender por qué suceden estas cosas, porque solo de esa manera seremos capaces de avanzar hacia una respuesta más contundente y una respuesta que nos permita avisorar un futuro distinto para nuestro país. Sin duda, ha habido una acogida enorme para una reflexión como esta, que nos propone la doctora Rita Segato, a quien yo doy una cordial bienvenida acá al Perú y también acá desde la Comisión de Justicia de Género y desde su presidenta, que es la doctora Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema, que lamentablemente no puede estar presente el día de hoy, pero nos encargó un cálido saludo en su representación. No quiero hablar mucho más, porque todos y todas hemos venido para escuchar a Rita, y yo quiero quedarme solamente con el mensaje de agradecimiento por su participación, porque eso supone que hay un compromiso enorme por querer hacer de este país un país realmente con igualdad y con la posibilidad de realizarnos como personas de todos y todas. Gracias. Señoras y señores, habiendo escuchado las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Silvia Loli Espinosa, en estos momentos, presentación de la conferencia a cargo de la doctora Fanny Muñoz Cabrejos, directora de Maestría en Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Fanny Muñoz Cabrejos. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos. Quiero saludar a la doctora Elvia Barrios, presidenta de la Comisión de Justicia y Género del Poder Judicial, a la doctora Silvia Loli,
secretaria técnica de la comisión, y al doctor Cristian Hernández, presidente de la Corte Superior de Justicia, ¿no? De Ventanilla, y también es integrante de la Comisión de Justicia y Género. He saludado a la doctora Elba Barrios porque realmente este evento es resultado también de un curso de capacitación que se viene dictando a 25 jueces del Poder Judicial, y fue una iniciativa promovida por ella. Como han dicho ahora, no está presente, pero ha sido resultado de estas conversaciones. Y también quiero comenzar, como dijo la doctora Silvia Loli, agradeciendo a Rita por aceptarnos a participar en esta conferencia, porque Rita viene de un viaje largo desde Ecuador, Argentina, ya que ha estado en la feria, en la FIL, en varias actividades, pero cuando le dije necesitamos que también si nos puedes proporcionar un espacio-tiempo para ofrecer una charla, una conferencia a los operadores de justicia y otras personas que te quieran escuchar, ella no dudó en darnos este tiempo, ¿no? Y entonces eso es algo que siempre estaremos muy agradecidas de esta generosidad de Rita. Y también quiero señalar que es posible esta participación de Rita por el programa de paquetes esenciales de niños y niñas víctimas de violencia por UNFPA, OMS y el PNUD. Creo que haciendo esta asociación y alianza con la sociedad civil, el Estado, vemos que nos fortalecemos y podemos hacer grandes cosas. Entonces ahora algunos de ustedes conocen a Rita, pero para los que no la conocen, quiero hacer una pequeña presentación de quién es Rita Segato, ¿no? Es una antropóloga especialista en estudios sobre violencia. Yo creo que Rita nos ha dado la posibilidad de pensar desde el sur, construir un modelo de violencia de género, y se ha constituido en un referente, ¿no?, de la literatura dedicada a este tema, pero también del movimiento feminista, ¿no? Ella es una activista y sus trabajos resaltan por este enfoque multidisciplinario que combina estudios de género y también otras disciplinas, sobre todo la antropología, de la cual ella es su primera formación. Ella es antropóloga de formación e hizo estudios de doctorado en antropología social por la Universidad de King's de Belfast, ¿no? El año 2006 realizó una investigación sobre crímenes contra las mujeres en Ciudad Juárez, en donde identificó las dinámicas y características de la violencia contra las mujeres, que ella también denomina femigenocidio. No voy a detener en toda su obra porque es vasta. Su principal libro referente es Las estructuras elementales de la violencia, del 2003, pero entre sus últimos libros rescataré La guerra contra las mujeres y La pedagogía de la crueldad. Rita, yo diría, es polifacética porque no solamente es activista, asiste a distintas charlas, apoya en procesos de formación en universidades, sino también ha actuado dentro de su activismo como perita para el Ministerio Público de Guatemala, para un tribunal mayor de riesgo que juzga crímenes sexuales de guerra represiva del Estado autoritario contra grupos de mujeres indígenas maya quiché. Actuó también como jueza del Tribunal Permanente de Pueblos para el Capítulo México en la audiencia celebrada en Chihuahua para crímenes de género. Colaboró con organizaciones de mujeres, distintas organizaciones de mujeres, y ha recibido 3 honoris causa en la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad de la Provincia de Córdoba y de la Autónoma de Entre Ríos, ¿no? Asimismo, ha sido nombrada profesora emérita en la Universidad de Brasilia, donde enseñó durante más de 30 años, como ya me corrigió. Y ha sido declarada hace poco persona ilustre en Uruguay. El 2018 asumió la cátedra Aníbal Quijano en España, que se desarrolla actualmente en el Museo Reina Sofía. Y este año la Universidad Nacional San Martín en Buenos Aires le da la cátedra Rita Segato, y curiosamente tiene el título de Cátedra de Pensamiento Incómodo. Ella finalmente es investigadora de máximo nivel del Consejo de Investigación Científica de Brasil. Rita quería que hiciera algo más corto, pero me parece que es un momento de darle el justo reconocimiento a toda su gran trayectoria académica, intelectual y feminista. Bueno, muchas gracias, Rita, y ahora te escuchamos. Claro, yo quería que
siga hablando para poder descansar un poquito más. Porque, aquí está. Me olvidé, por ejemplo, de ponerme mi pañuelo. Mi precioso pañuelo, que representa una parte muy importante de mi pensamiento. Bueno, organicé la presentación de hoy en 4 temas que me parecieron que serían los de mayor importancia para la gente que trabaja en un juzgado, o sea, en un tribunal, en el judiciario, en el poder judicial, como se dice en español, en portugués es judiciario. Porque pensé en principio que sería una reunión específica con personas del Poder Judicial. Pero ahora veo que los jueces son muchos, ¿no? Las juezas, hay muchas juezas en Perú, en Lima, a juzgar por el público. Y hablando de eso, entro en una reflexión que hice hace mucho tiempo cuando empecé a trabajar con la Fundación Nacional del Indio en Brasil para llevar a las mujeres indígenas de todas las regiones, inclusive regiones bien remotas, la ley María da Penha contra la violencia doméstica. Y entonces, ¿cómo es que íbamos a llevar esa noticia de la ley si mujeres que viven a 1 kilómetro, 2 kilómetros de la casa de gobierno del Palacio de Planalto en Brasil sufren agresiones y no pueden en realidad valerse de la ley? Y cómo llevarlas a los puntos distantes, ¿no? De la Amazonía, del Mato Grosso. Y ahí se me ocurrió algo que acabo de recordar en el minuto en que dije, uy, ¿cuántas juezas que hay en Lima? Evidentemente el público no está formado solo por juezas, como yo esperaba, o jueces. Y la idea que llevé es que si las leyes no permiten que las personas puedan, por el conocimiento de la ley, defenderse, o sea, levantar el dedo y acusar a sus agresores, entonces la ley no tiene realmente una vigencia real en la sociedad. No ha alcanzado la más importante de sus eficacias, que es la eficacia simbólica, retórica, discursiva, en fin, que permite a la gente, conociendo la ley, defenderse. Yo creo que cuando una ley no alcanza eso, que es que todas podamos ser juezas, ¿no?, de los comportamientos que enfrentamos cara a cara en la vida, la ley en realidad no ha alcanzado una vigencia real, es simplemente algo escrito en un libro, ¿no? No ha salido del mundo de la letra, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas en nuestras repúblicas, es uno de los grandes problemas de las leyes. Tenemos buenas leyes, pero poco impacto de esas leyes, o sea, porque esas leyes no alcanzan la única eficacia que garantiza la vigencia real de una ley, que es la eficacia simbólica, o sea, no se han transformado en parte del discurso corriquero cotidiano de las personas. Y eso, la lucha está ahí, la lucha está en la publicidad de la ley, ¿no?, en que las personas conozcan la ley y puedan tornarse entonces juezas y jueces por sí mismas, ¿no?, puedan juzgar las conductas a que están sometidas. Bueno, esto no era por ahí que iba a empezar, pero siempre me pasa que empiezo por otra parte. Entonces, organicé hablarles, en fin, lo que pretendo es hablarles sobre 4 temas y, si es posible, de una forma bastante compacta, sintética, para que al terminar puedan haber preguntas, ¿no?, y una conversación. El primer tema es ¿qué es el enfoque de género?, ¿no?, tan importante y tan ausente de la formación de los operadores del derecho, o sea, de las personas que van a encargarse de operar con el derecho en los tribunales, ¿no?, jueces, fiscales, o sea, abogados en general. Cuán ignorantes son, cómo hemos permitido
que tengan un desconocimiento tan grande, o sea, que compartan, como he dicho en muchas conferencias y entrevistas, que un juez pueda tener el mismo sentido común que un relojero, que un químico, que un dentista, que un carnicero, que un panadero, o sea, que tenga un sentido común absolutamente no modificado por su conocimiento de la ley. Entonces, que de esa forma reproduzca la costumbre de la opresión de género, o sea, de una visión que no puede formar parte, ¿no?, de la visión realmente jurídica informada por la ley. Que no puede formar, que no ha asimilado la idea, que me parece que es el párrafo más importante de la CEDAW, o sea, la Convención para la Eliminación de todas las formas de la discriminación contra las mujeres, de que la costumbre puede ser un crimen. Entonces, si ese juez o fiscal o abogado tiene un sentido común basado en la costumbre, él nunca podrá entonces entender que hay costumbres que son crímenes, ¿no? Como dice la CEDAW, que es su párrafo para mí más importante, ¿no? Cómo modificar ese sentido común, muy especialmente de los operadores del derecho, y solo se puede modificar mediante la exigencia de que esas personas tengan también dentro de su formación la formación en género, o sea, que hayan adquirido la perspectiva de género. El segundo tema, entonces el primer tema, el enfoque de género. Segundo tema, la idea del crimen menor, ¿no? ¿Por qué los crímenes contra las mujeres son vistas dentro de esa mentalidad moral, costumbrista, tradicionalista, sentido común, como un crimen menor? El tercer tema es las sentencias, las cárceles y la doctrina garantista, que lo problematizo, como van a ver. Y el cuarto tema, la necesidad de entender mejor, ¿no?, qué es un feminicidio. O sea, todas las leyes, las que conozco en el continente, y el continente ha legislado y ha tipificado el feminicidio, pero hay muchas dificultades para entender qué es un feminicidio, algo que para mí sería algo obvio, pero evidentemente no es obvio para la sociedad y para la justicia. Entonces, el enfoque de género, ¿no? ¿Qué debe aprender? Y he dicho muy rápidamente, ¿no? ¿Qué debe aprender un operador del derecho cuando atraviesa clases, un curso o más cursos o talleres en que va a entender lo que las mujeres hace tiempo, y algunos hombres también, venimos llamando el enfoque de género, ¿no? Debe entender algo que para la formatación del abogado, según he percibido a lo largo de tanto tiempo de dialogar con gente que es de ese campo, que es el campo del derecho, hay una contradicción básica. El abogado es formateado para pensar en términos de una ciudadanía, pero es una ciudadanía que infelizmente todavía no existe. O sea, muy especialmente en América Latina, por algo que vengo llamando mucho últimamente un error de fundación de nuestras repúblicas. Y pienso el continente. En Europa no es que eso no exista, pero digamos la ciudadanía, la relación Estado-sociedad en los países de Europa Central, retiro España de ahí, que España es como nosotros, es un país criollo, igual que los del lado de acá. Pero en Europa Central, en las Islas Británicas, en Escandinavia, la relación Estado-sociedad es distinta a la de nuestro continente. Voy a mencionar muy rápidamente por qué considero que es distinta. Es que en esas naciones el Estado es una consecuencia de la historia de las sociedades, sus guerras, sus acuerdos de paz, sus armisticios, sus alianzas, sus conflictos, pero esa historia de las sociedades va conformando los estados. Y en nuestro mundo no. En nuestro mundo los estados son simplemente
la construcción de una arquitectura institucional por parte de las élites criollas para ninguna otra razón que la heredar el patrimonio colonial, o sea, heredar para la transferencia de la administración de riquezas, pueblos y territorios del lado de allá para el lado de acá. Nuestros estados, por lo tanto, se construyen para recibir esa herencia, la transferencia de la gestión de las riquezas, territorios y pueblos del lado, ¿no?, de la administración ultramarina a la administración en territorio después del final de las guerras de la independencia. Entonces, si no comprendemos eso, no vamos a comprender la dificultad del Estado y su lenguaje, que es el lenguaje del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Qué son las leyes? Es la forma en que el Estado habla. No vamos a entender por qué nunca conseguimos llegar a destino con ese lenguaje si no entendemos esa fundación equivocada, ¿no? Que resulta en un destino permanentemente colonial, ¿no?, de la administración de la ley. Y es muy fácil constatar eso. Yo, por ejemplo, en Brasil he visto, porque he participado, al participar en audiencias públicas convocadas por el propio Congreso Nacional, cómo un Congreso pretende legislar, o sea, promulgar leyes que van a afectar la vida indígena sin tener un único diputado indígena, un único representante de los pueblos. Eso es un Congreso colonial, o sea, una producción colonial, ¿no?, de las leyes. Y como eso, muchísimos otros situaciones en que eso se constata. Pero no es el tema hoy. El tema es que, entonces, esa formación del abogado es una formación que lo va a entrenar, lo va a formatear, ¿no?, para ver aquellos a los cuales va a servir, aquellos para los cuales va a trabajar resolviendo conflictos o juzgando crímenes, verlos como una ciudadanía y no conseguir ver con facilidad que ese proyecto ciudadano no ha llegado a destino nunca. No ha llegado en varios, fundamentalmente en dos temas, uno de los cuales no es el tema de hoy aquí, pero es importante nombrarlo. Uno de los temas es el racismo. O sea, esa ciudadanía no existe porque nuestras sociedades han sido hasta el momento incapaces de tratar adecuadamente el tema de la discriminación racial y de la exclusión racial. O sea, el prejuicio, discriminación, exclusión de raza. Entonces la ciudadanía ahí no existe. Pero también de género, que es el tema de hoy. O sea, nuestros abogados, que son formados para pensar en términos de una sociedad ciudadana, por esa misma programación, por esa misma formatación que resulta de su formación, les cuesta mucho darse cuenta de que la sociedad no es ciudadana, ¿cierto? Que existe en esa sociedad una importante jerarquía, diferencia, desigualdad, que es la desigualdad de género, que hombres y mujeres no somos ciudadanos y ciudadanas por igual. O sea, la formación de género debe alertarlos y formarlos para localizar el poder. Un buen abogado, un abogado que sirve a la gente, que sirve a una sociedad, es un abogado que piensa en términos de poder y despoder. Solo que en mi experiencia a lo largo de esta vida ya bastante larga, no he encontrado muchos capaces de colocar en el centro de la escena que van a juzgar el interés por localizar dónde se encuentra el poder en esa escena. Después podemos, si quieren, y esa escena, en el caso de género, claro, el poder, esa escena es una escena que debe ser observada y entendida a partir de la existencia de un orden patriarcal que atraviesa todas las escenas de la vida de las personas, no solo en esta sociedad o en nuestras sociedades, sino en el planeta. O sea, no existe ninguna sociedad que trate exactamente igual a sus hombres y a sus mujeres. Ahora, en el mundo latinoamericano, como consta en los números de los feminicidios, como consta en los números de la violencia contra las mujeres, el caso es extremo. Son nuestras sociedades
criollas o administradas desde una perspectiva criolla, las más violentas del mundo en términos de género, o sea, las más feminicidas del mundo. Entonces, es muy importante en esa formación que se tenga en cuenta la escena desigual de un orden patriarcal, que es el orden político fundante y permanente, que atraviesa la vida de todas las sociedades y muy especialmente la nuestra. No voy a tener mucho tiempo para explicar por qué muy especialmente la nuestra, pero los números lo delatan, ¿no? Y entender entonces que no se puede hacer justicia sin localizar el poder en la escena que se está juzgando. El segundo tema es el tema de este problema, que en realidad es una categoría, en los últimos años la he formulado, que es la categoría que dice que el crimen contra las mujeres, desde la perspectiva de los operadores del derecho, es, entre comillas, un crimen menor. Y no es una palabra del vernáculo, o sea, de la lengua cotidiana, sino que es una categoría. ¿Por qué es un crimen menor? ¿Qué significa que es visto este tipo de violencia como un crimen menor y por qué es así? Eso es algo muy importante, inclusive constatable en la comprensión de grandes jueces. Por ejemplo, en mi país, un gran juez, quizás el más eminente de todos, el que tiene una mayor influencia, su pensamiento, más traducciones a más lenguas y estudiado en muchos países del mundo, que es Eugenio Raúl Zaffaroni, es decepcionantemente pequeño al pensar los crímenes contra las mujeres, porque los ve y no consigue salir de ahí como crímenes de la intimidad, crímenes de la libido. Todo mi esfuerzo a lo largo de esta larga vida en la que empiezo a hablar de género en 1977, es mucho tiempo, y a partir de ahí, tiempo después, 25 años de estudiar violencia, me voy dando cuenta, recapitulando hacia atrás, revisando ese camino, que he hecho un gran esfuerzo a lo largo de muchos años para mostrar que los crímenes contra las mujeres no son crímenes de la intimidad, ni siquiera del deseo, aunque sean violaciones. No es que no exista el deseo ahí, pero lo que no entendemos es, y que debemos entender, es que un deseo de qué. Y que son crímenes plenamente políticos, del campo plenamente público. O sea, de un orden que es un orden político, que es el orden patriarcal. No es una cultura, no es una religión, no es moral, es un orden plenamente político. ¿Por qué? Porque es un orden de poder, donde el sujeto masculino debe exhibir capacidades, potencias, ¿no? Control territorial sobre espacios y cuerpos, ¿no? Para poder ser visto por sus pares, por sus cofrades, por sus hermanos en una hermandad que es llamado la hermandad masculina. Para ser visto como hombre, tiene que exhibir esa potencia, tiene que exhibir esa capacidad de control sobre los cuerpos de las mujeres como territorio, y también una capacidad de control territorial. O sea, el hombre no es hombre si no es capaz de algún tipo de exhibición. Y ahí entra la violación, ahí entran los crímenes contra las mujeres de todos los tipos, ahí entra el feminicidio también, en esta necesidad del espectáculo de la potencia por parte del sujeto masculino. Por lo tanto, la exigencia es una respuesta a una exigencia. ¿Y dónde está el gozo? En la violación. Y he entrevistado violadores por mucho tiempo con estudiantes en la cárcel, y vengo escuchando, viendo la cuestión de los crímenes en la guerra. La libido existe, pero es una libido autorreferida. O sea, es el gozo del propio espectáculo de la propia potencia.
Por eso una víctima puede ser una muchacha de 15, 16, 20 años, pero puede ser, como en el caso absolutamente paradigmático, ¿no?, de Atenco en México, una señora de 73 años que, como participaba de la ocupación de un terreno que el Estado quería expropiar, es violada por 5 policías y muere al llegar a denunciar esa violación. Una señora anciana, una señora desgastada, una señora enferma, que muere como consecuencia de la violación de 5 policías en un acto político. Entonces, ¿qué es la violación? Ese caso paradigmático de Atenco nos muestra, como muchos otros, ¿no?, pero ese es porque es muy conocido y está en muchas páginas de internet, nos muestra que la violación es un acto de poder, apropiación y un espectáculo ante los ojos de los otros machos que están presentes físicamente o están en mi paisaje mental, están en mi memoria, están en mi horizonte, ¿no? Son mis compinches, mis cómplices, mis pares. Y es ante esos pares que voy a hacer esa demostración de violencia para recibir de ellos una titulación, que es la titulación de hombre. Esto, claro, eso es una compactación de un pensamiento muy largo que está en mis libros, pero que les muestra que este es un crimen no de la libido, no de la intimidad, y sí del poder. Y por eso es que hay que corregir nuestro abordaje cognitivo a la violencia de género. Que lo que no es fácil, porque es nuestra subjetividad que está formateada, nuestra subjetividad de todos, en la sociedad, que está modelada para pensar en los crímenes contra las mujeres como crímenes, inclusive los crímenes de las autoridades, de las dictaduras, o sea, de los periodos autoritarios en nuestros países. En las cárceles, en Argentina, costó muchísimo y está solamente ahora se está consiguiendo percibir en los juicios mismos, ¿no?, que la violación, no es, eso es un problema de la vida íntima, de la vida privada. Sacarlo de ahí es fundamental. Entonces, y es muy difícil, porque nuestra cognición pone a lo que nos pasa a las mujeres en términos de agresión sexual y feminicidio en un problema, siempre lo captura, lo secuestra en el tema de la intimidad, la vida íntima, el espacio privado. Al privatizarlo, ¿no?, y transformarlo en un tema de la libido, ahí en los juzgados no somos las víctimas, no somos vistas como ciudadanas plenas, no somos vistas como personas. No es un crimen contra la persona. En Brasil, que es el país donde he estudiado al principio, por mucho tiempo, al comenzar este camino, por mucho tiempo y hasta hoy, no sé cómo es en Perú, la violación no es un crimen contra la persona. O sea, por mucho tiempo, o sea, inclusive hubo reformulaciones del Código Penal y continuó siendo un crimen contra las costumbres, el crimen contra la persona mujer. Más recientemente fue modificado, pero aún así no fue un crimen contra la persona, sino que se transformó en un crimen contra la libertad sexual. ¿Por qué esta dificultad, ¿no?, para tratar del crimen contra el cuerpo individual, ¿no?, de una sujeta ciudadana como un crimen contra ese cuerpo? Es algo extraordinario, ¿no? Es algo que me asombra siempre, ¿no? Entonces eso nos habla, en la manera en que yo lo entiendo y lo leo en mi hermenéutica, en la manera en que he analizado el tema, de la dificultad que tiene la ley de permitir acceso a las mujeres a la posición de ciudadana y de persona completa. Esto es un efecto de la historia, ¿no? Y he analizado por mucho tiempo esa historia y tiene que ver con un proceso que se da en el pasaje de la vida comunal, de la vida precolonial, que es la vida de las comunidades,
en el pasaje a la colonial modernidad, como le llamamos las personas que compartimos la perspectiva de la colonialidad del poder, formulada por un gran peruano, menos conocido y menos respetado en su país que en el exterior, que fue Aníbal Quijano. Él va a hablar de esa colonial modernidad, de esa modernidad que siempre es colonial para nuestros países y que presupone un proceso de conquista y colonización para poder comenzar su camino en la historia. O sea, antes de la conquista y de la colonización, dice Quijano, no existe camino moderno, no existe proyecto de modernidad. Y lo explica. Pero no es mi tema hoy. Pero lo explica de una manera convincente. Entonces, en ese trayecto, en ese proceso hacia la colonial modernidad, lo que sucede es el camino de lo que era el espacio doméstico en el mundo comunal, un espacio ampliamente poblado, ampliamente habitado, concurrido, y que tenía su propia politicidad, y que lo que se deliberaba ahí tenía una incidencia en la vida colectiva, se transforma en la familia nuclear. Esa nuclearización de la familia es también la despolitización del espacio doméstico. La expropiación de ese espacio que se llamaba doméstico, pero que no era íntimo ni privado, y que en muchos espacios de nuestro continente todavía ese espacio de la domesticidad comunal, puerta adentro, ¿no? Casa adentro. No por ser casa adentro es desprovisto de su politicidad y, como dije, de su incidencia en el destino colectivo. Pierde la incidencia en el destino colectivo y se vuelve expropiado completamente de su politicidad al nuclearizarse. Con la nuclearización de la política, todo lo que tiene que ver con nosotras, las mujeres, se transforma en íntimo, privado, personal e interés de una minoría. Y nosotras, inclusive las feministas, hemos acatado de una manera cándida e ingenua la minorización de nuestros derechos. Yo creo en este momento, lucho contra eso y digo que hasta que no consigamos retirar esa idea del centro, el sujeto universal, el sujeto enunciador de los temas de interés general y de verdades de peso universal, el sujeto del espacio público, el sujeto de la esfera pública, que ya va a englobar y secuestrar todo lo que se pretende político, y sus otredades, ¿no? Minorías, identidades políticas minorizadas, hasta que no consigamos desmontar esa estructura que es la estructura binaria por excelencia. El binarismo está ahí. El binarismo no es la relación de un hombre y una mujer. El binarismo es esta estructura de un centro y sus minorías, sus otredades, la mujer como la otra del hombre, el negro como el otro del blanco, el indio como el otro del blanco, el LGBTTIQ+, como el otro de las sexualidades normativas, heteronormativas, el deficiente como el otro del normal, porque al final la modernidad, colonial modernidad, lo que ha hecho es inventar la normalidad, ¿no? El sujeto normal, el ícono de la normalidad, que es un hombre, que es blanco, que es propietario, que es letrado y que es paterfamilias. Entonces, este sujeto normal y sus otredades, ahí está la estructura binaria que nos atrapa. Y en esa estructura binaria está el centro y nosotras como una de las minorías. Entonces, no es que se ha dicho, bueno, porque no es una minoría numérica, pero es una minoría política. Pero es que tampoco somos una minoría política. Nos hemos transformado en minoría política como efecto de la nuclearización del espacio al cual nuestro cuerpo está siempre adscripto, está siempre vinculado. O sea, no importa que seamos profesora, abogada, jueza, presidenta,
Pero en un imaginario arcaico, en una imaginación colectiva, nuestro cuerpo está para siempre vinculado, tiene su raíz en esa domesticidad que se ha privatizado, que se ha despolitizado, que se ha transformado en íntima, ¿no? Entonces, esa es la malla cognitiva, la grilla cognitiva que hay que trabajar y que hay que desmontar, muy especialmente en la óptica de los operadores del derecho. Porque siempre, y eso se constata en las sentencias, ¿no? La violaron, pero bueno, es un problema de la intimidad, es un problema del deseo. Eso no forma parte de los grandes temas del derecho, no forma parte de los grandes temas de la problemática social, no forma parte de los grandes temas de la historia. Y ahí enfrentamos la barrera de nuestra cognición. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Piensa en un segundo. Nosotras mismas tenemos una dificultad para colocar lo que nos pasa dentro de los grandes temas de la justicia, de la historia, de la sociedad. No es fácil. Es por esa binarización, ¿no?, que se impone en la transición a la modernidad. Porque no siempre fue así. No siempre fue así. El tercer tema es el tema de las cárceles, las sentencias, la cárcel y el garantismo. Un tema bastante abstruso, bastante complicado, que yo paso a entender a partir de momentos de convocatorias, de solicitaciones que he tenido para pensar diversos temas. Entonces, quizás la manera mejor de relatarlos o de presentarlos es a través de estos momentos en que pude entender, ¿no? Las sentencias y la cárcel. En Argentina, ¿no?, el gobierno de Macri, ¿no?, que es un gobierno conservador, reaccionario, ha intentado utilizar el sufrimiento de las mujeres para recrudecer, para agravar el punitivismo. O sea, como toda mentalidad imperial, como toda mentalidad fascista, como siempre el poder piensa desde una plataforma de superioridad moral y por lo tanto una plataforma punitiva, se intenta utilizar muchos casos de feminicidio, y muy especialmente el relato que les voy a hacer, el feminicidio de Micaela, que le ha tocado muy fuertemente a diversos sectores de la sociedad, a la sociedad entera, porque Micaela era una muchacha de clase media, una estudiante, una militante, hija de un decano, de un ingeniero, ¿sí? Y ese feminicidio es el que va a provocar el intento por parte de este gobierno muy conservador y de su secretaria de Seguridad Pública, el intento por cancelar las progresiones de pena, cancelar la prisión domiciliar y formas de premiación a los presos con buen comportamiento, en fin. Es utilizado el caso para generar una ley que cancela varias formas de beneficios para los presos, varios beneficios para el sistema penitenciario, el carcelario. Y entonces, entre otras personas, fui llamada a dar mi opinión sobre ese cambio de la ley al Senado Nacional, ¿no? Y mi posición fue que la violencia contra las mujeres no se corrige en la cárcel. Es complejo, por eso se las tengo que contar en los momentos y en la secuencia para que se comprenda
bien lo que quiero decir. Mi argumento fue el siguiente. Para que una agresión contra las mujeres que pueda ser tipificada como crimen, o sea, feminicidio, violación, suceda, es necesario que en la base de la gran pirámide de las formas de conflictividad y agresión en la sociedad, lo que llamé el cuerpo del iceberg, para que ese crimen, algo que pueda ser tipificado, entendido como un crimen por el grado de la agresión, que pueda ser colocado en la lista de los crímenes que la ley considera, es necesario que aquí exista un caldo de cultivo, un vivero, una base del iceberg, en donde las agresiones a las mujeres son el aire que respiramos. O sea, las agresiones morales, la sospecha moral sobre el cuerpo de la mujer, que es general. Ay, ¿le puedes pedir que no hablen? Porque se escucha. Me distrae. Por favor, y también apaguen sus teléfonos celulares. Ya, muchísimas gracias. Estamos haciendo un gran esfuerzo, la Comisión de Género y también la maestría de la Universidad Católica, para tener a Rita Segato acá con nosotros. Por favor, mostremos todo el respeto que corresponde. Sí, entonces, para que se llegue a esa agresión que pueda ser considerada un crimen por la justicia, es necesario que haya una miríada, o sea, una gran cantidad de formas de violencia contra las mujeres, violencia moral, violencia psicológica, que es como el aire que respiramos, o lo que llamo en mi libro las estructuras elementales de la violencia, como la argamasa jerárquica, que va a constituir nuestro día a día y va a reproducir todos los días la posición en que nos encontramos en la sociedad, y va a reproducir todos los días el ojo que nos mira, que es ese ojo moral, ese ojo público, ante el cual siempre presentarnos significa una tensión por parte de toda mujer, tan naturalizada ya que la olvidamos. O sea, ponernos frente al espejo y pensar si vamos a salir con un aro más largo, más corto, una pollera más larga, más corta, cómo vamos a evitar la incomodidad bajo el ojo público. Eso es una violencia diaria que toda mujer conoce, ¿no? Y si decide no tener problemas y vivir una vida tranquila, va a tener que inspeccionar muy bien cómo va a presentarse en el ojo público, ante el ojo público. Entonces, eso es violencia, pero entre esas muchas otras, ¿no? Cómo nos miran, cómo, en fin, nuestro cuerpo es mirado, cómo se habla de nosotras, cómo se sospecha de nosotras, ¿no? Siempre, 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 mujeres y hombres, ¿no? Sospechamos de las mujeres. Entonces, esa base de ese iceberg, ¿no? Y que es la reproducción del propio patriarcado, la propia reproducción de la desigualdad entre hombres y mujeres, va a tener que estar, es la que produce allá en la punta, ¿no? En determinadas situaciones y por parte de algunos sujetos, una acción violenta que sí va a poder ser caracterizada como crimen y va a llevar a un juicio en un tribunal. Y a veces a una sentencia, ni tantas, pero a una sentencia. Entonces, mi argumento ante ese tribunal, entre esa audiencia pública que pretendía perjudicar a toda la población carcelaria, utilizando el sufrimiento de las mujeres, y ahí existió también el debate entre mis colegas que son activistas en derechos humanos, pero que me empezaron a escribir diciendo, cuidado, porque acá tenemos el activismo en derechos humanos anticarcelario, o sea, crítico de las cárceles. Entonces ahí no pueden jamás olvidar que existe ese otro movimiento también en derechos humanos que va a hablar sobre el problema de las cárceles. Es un problema que yo misma, ¿no?, vi porque trabajé en cárcel mucho tiempo. La cárcel es una abominación como solución para el problema del crimen. Después de trabajar
desde el 93 hasta el 1996, fueron por lo menos 3 años, estudiantes míos trabajando, y yo también en la cárcel. 93, 94 ellos continuaron, después yo volví en el 97, y de entender que es una cárcel, me entró una gran desazón. O sea, si esta es la solución que la justicia moderna tiene para el problema del crimen, el problema ¿no? de la delincuencia, no hay salida. O sea, es un desastre como solución, ¿no? Además de ser una escuela de violadores, ¿no? Mucho menos para el problema de la violación, menos todavía. Y ahí es que fui a estudiar pluralismo jurídico como antropóloga. Es el único tema en este momento que cuando enseño antropología me gusta enseñar, o que me interesa. Es el gran tema, cómo pensar la justicia de otra forma. Y ahí fui a pedirle a mis amigas, a mis compañeras, Raquel Irigoyen, por el Perú, y otras compañeras de otros países. Y nuestro continente es un continente donde el conocimiento de las otras justicias, de las justicias indígenas, de las justicias comunales, nuestro continente tiene la punta teórica, ¿no? Mayor conocimiento sobre el tema y reflexión teórica sobre las justicias comunales y las concepciones de justicias que no son la justicia de Estado está en América Latina. Es un gran campo, y un campo donde hay una gran inteligencia latinoamericana trabajando. Entonces fui a estudiar eso, fui a aprender para entender qué otras salidas podrían existir fuera de la terrorífica solución de la justicia moderna, de la justicia positiva, que son las cárceles. Entonces, lo que en esta audiencia pública, mi idea fue que recrudecer las penas, ¿no? Y retirar las salidas, las progresiones de pena, no sé cómo se llaman aquí en Perú, o sea, retirar los beneficios penitenciarios a los presos, no era una solución, para que no íbamos desde la cárcel causar la transformación de la sociedad, que es el tema, ¿no? Porque la ley también, ese es otro gran tema, no causa comportamiento. No es ley. Y el gran ejemplo lo tenemos también nosotras las mujeres. La ley no tiene una relación causal con la conducta, a no ser que persuada y que disuada. Si la ley no persuade, no disuade y no es conocida, no tiene una publicidad, que no la tiene, no tiene, como dije antes, una eficacia material, una eficacia real, no tiene una real vigencia en la sociedad, porque no atraviesa a la sociedad. O sea, y además la ley es utilizada, activada por una minoría muy grande en nuestro mundo, en América Latina. Son pocas las personas que van a activar la ley para sus conflictos. Ese es otro tema también importante. Y no va a causar cambios en la mentalidad de la gente, a no ser que entre a tener una pedagogía propia, o sea, una publicidad, o sea, entrar a persuadir, disuadir y explicarse. El gran ejemplo es el aborto, ¿no? Tiene nuestras sociedades, Argentina tiene casi 100 años, si no 100 años ya, de criminalización del aborto, pero no tiene ninguna vigencia material. Tiene otras consecuencias terribles, pero vigencia no tiene, porque quien necesita hacer un aborto, lo hace. No es por la ley que lo va a dejar de hacer. Por lo tanto, la ley tiene un efecto colateral siniestro en la vida de las mujeres, ¿no? Pero no evita el aborto, o sea, no llega a su propósito. O sea, una ley absurda y que solo muestra algo que no es su objetivo aparente, pero es su objetivo real. Solo muestra quiénes son en la sociedad los dueños de la lapicera para escribir las leyes. Quiénes son los dueños del Estado. Es el único sentido que tiene la prohibición, la criminalización del aborto, porque prohibirlo no lo prohíbe, la gente lo sigue haciendo, y ahora cada vez más fácil.
En Argentina la gente se toma un avión, se va a Uruguay, otros más ricos pagan en cuotas y se van a Nueva York, pueden hacer un aborto enteramente legal. Es una hipocresía tremenda. Entonces, bueno. Entonces, en esa ocasión, pero en una segunda ocasión, y ahí entra una complejidad, complejizo lo que acabo de decir, fui llamada para un juicio que se llama jury, no sé cómo se llama en Perú, se llama jury también, juzgar a un juez que dejó en libertad a un preso que estaba recluso por violación y que al salir justamente cometió un feminicidio. Secuestra en la calle, agarra en la calle a una niña, justamente a Micaela, la viola y la mata. Entonces, ella sale en libertad porque este juez no leyó los 19 informes psicosociales, perdón. No lee los 19 informes psicosociales que le dicen esa persona no puede salir, ¿no? No, a ninguno, todos fueron unánimes en decir esa persona no revisó su acto y no puede estar en la calle, pero deja salir a ese preso y ese preso mata a Micaela, justamente la misma. Ahora existe en Argentina una nueva ley que se llama la Ley Micaela, que es una nueva ley sobre feminicidio. Entonces, un grupo de 73 organizaciones en el estado de Entre Ríos arman un juicio, un jury, para destituir, para suspender el fuero de juez a ese juez. Y ese es el otro tema, ¿no? Entonces parece que son ideas que son difíciles de administrar. La idea anticarcelaria, pero al mismo tiempo la idea de que un juez debe ser juzgado porque deja en la calle a un potencial asesino que luego va a confirmar su ¿no? inclinación al feminicidio, a la violación, al feminicidio. Entonces, claro, una sentencia de un juez, de las pocas que tenemos, son pedagógicas. O sea, lo que importa del derecho es su pedagogía. Eso es lo que el mensaje central que me gustaría atravesar esa audiencia es la necesidad de comprender el derecho y también las sentencias como pedagógicos, ¿no? Si no hay una pedagogía del derecho y si no hay una pedagogía de las sentencias, también no hay contribución del campo del derecho. Solo que para que haya una pedagogía es necesario también, como dije antes, la publicidad. Si hay un campo donde la publicidad es fundamental, es en el campo de los derechos y muy especialmente de los derechos humanos. Entonces, en ese tribunal entendí algo. O sea, ese juez era un juez de la línea garantista, o sea, de la doctrina garantista, ¿no? Que es una doctrina donde muchos jueces que inicialmente fueron abolicionistas, o sea, abolicionistas de la cárcel y abolicionistas de la punición como la conocemos, se transforman luego, como mismo el juez Zaffaroni que acabo de mencionar, en garantistas. ¿Qué quiere decir? Que es necesario dar garantías legales a aquellos sectores de la población, pobres y no blancos. La raza ahí está muy presente porque nuestras cárceles son oscuras. Pobres y no blancos, darles garantías, ¿no? de que serán juzgados en consideración a su falta de poder, a su vulnerabilidad social. Entonces, para ese jury, lo que formulé es lo siguiente: que hay un problema con la forma en que el garantismo trata los problemas del tema de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque por detrás del garantismo hay un principio de acción afirmativa, hay un principio de discriminación positiva. ¿Por qué necesitaríamos garantismo o garantías para ciudadanos si no fuera porque esos ciudadanos tienen una vulnerabilidad como consecuencia de la historia de nuestras repúblicas?
o sea, la vulnerabilidad racial y también la vulnerabilidad de clase social, que están en nuestro mundo y en todos los mundos muy íntimamente vinculadas. La clase entre nosotros tiene raza, tiene color. Entonces, si el garantismo pretende corregir una desigualdad que pesa en la sentencia de los jueces, quiere decir que por detrás del garantismo hay un presupuesto, un principio no dicho de acción afirmativa, o sea, de discriminación positiva. La discriminación positiva es justamente la que viene a corregir la discriminación negativa, que no la vemos, pero es el racismo, o sea, que son las formas habituales en que vemos con un ojo que es un ojo histórico, un ojo que está formateado por la historia, la manera en que vemos y sospechamos de las personas. Sospechamos de las personas no blancas, así como sospechamos de las mujeres. Entonces, la ley se basa en esa desigualdad y viene justamente considerando las relaciones de poder que son estructurales en la sociedad, que son habituales en la sociedad, viene el garantismo a intentar corregir esa estructura desigual. Pero, y ahí está mi pequeña contribución, en los casos de crímenes contra las mujeres, el garantismo se equivoca. Por ejemplo, el juez Rossi, al soltar a Wagner, se llamaba el feminicida de Micaela, él actúa dentro de esa doctrina garantista de darle a los presos una oportunidad porque presupone que quien está preso es quien ha tenido una vulnerabilidad mayor frente a la justicia. Solo que en el caso de los crímenes de género, la relación de poder se invierte. En los casos de crímenes contra la propiedad y crímenes contra la vida que están asociados a los crímenes contra la propiedad, los agresores que van presos, que son juzgados con todo el peso de la ley, son, como dijimos, los que pueblan nuestras cárceles, personas no blancas y pobres. En los crímenes contra las mujeres, el agresor es el poder, porque es el poder patriarcal. No merece que exista por detrás de esa condena activamente el presupuesto de la vulnerabilidad y el principio de la acción afirmativa, o sea, de la discriminación positiva, porque el agresor no está en una situación de vulnerabilidad, pero está en una situación de fuerza. Y va, mediante esa agresión, reproducir y espectacularizar su fuerza y su poder. Entonces, esa fue mi respuesta a esa doctrina a la cual ese juez adhería. Naturalmente perdimos porque el tribunal, mayormente formado por hombres, y además el fiscal, un hombre, retiró la acusación presentada al jury por las 73 organizaciones feministas de la provincia de Entre Ríos. Entonces, siempre tenemos una desventaja en los tribunales, pero eso es lo que les quería decir, que tenemos que pensar con complejidad, ¿no? Por un lado, la cárcel no va a corregir el problema de la agresión contra las mujeres, de la violencia contra las mujeres. No es la cárcel que lo va a resolver, pero las sentencias deben ser pedagógicas, ¿no? Y en esa pedagogía tiene que estar ya la comprensión de que el agresor de género es un poderoso y no vulnerable. Bien. El cuarto tema, que ya estoy llegando al último tema, es la necesidad de entender el feminicidio. Y que infelizmente quienes han pensado las leyes muchas veces se han quedado cortos, ha sido insatisfactoria la manera de tratar el feminicidio, ¿no? En mi experiencia, que está muy, muy influenciada por mi exposición al caso de Ciudad Juárez, sobre el cual he escrito un ensayo que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y que es un crimen plenamente público porque
en los casos de los feminicidios de Ciudad Juárez, las víctimas no mantenían, no son crímenes de la intimidad, o sea, no había relacionamiento en esos casos que son, digamos, los más conocidos de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, para esa época, ¿no? En los años 2000, existían, claro está, crímenes domésticos y muchos, existían narcofosas, que son crímenes del tráfico de drogas, muchos, en una ciudad violentísima, pero existió y se hizo público y adquirió fama mundial, tristemente, los casos de, por ejemplo, el campo de algodonero, que son víctimas de difícil inteligibilidad, o sea, cuerpos de mujeres hallados en el desierto, en algunos casos las ropas mezcladas, mucho tiempo después de su desaparición, y que continúan hasta el presente, pero son casos, digamos, que no pueden ser colocados dentro de los crímenes de la intimidad. Eso desde el principio afecta mi manera de comprender los feminicidios y hace con que enfatice la diferencia entre los crímenes íntimos, ¿no?, de un cónyuge o de un novio, y los crímenes públicos, o sea, que son lo que después voy a llamar las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, o sea, las agresiones a las mujeres que no pueden ser referidas al móvil de la intimidad, o sea, de ningún tipo de interacción íntima. Y entonces eso es muy difícil de ver por la ley, ¿no? Entonces, el feminicidio es un crimen de mujeres como genus, o sea, como un tipo de ser humano, ¿no? Los crímenes íntimos son más difíciles de categorizar como un crimen al genus, porque hay una motivación por detrás de la cual se encuentra el patriarcado, se encuentra la desigualdad de género, claro que sí, pero serían muy difíciles de ser llevados a un crimen del tipo del genocidio, que es lo que intento con mi categoría de femigenocidio, que son crímenes, feminicidios a las mujeres por ser mujeres. Aunque ahí también no debemos tener llegar a un equívoco, porque no es solamente por ser mujeres, sino que en ese crimen a las mujeres, en ese exterminio de mujeres, como se da en diversas zonas de nuestro continente, muy afectadas por la existencia de pandillas, la Mara en El Salvador, la pandilla de El Salvador, son dos, una Mara y una pandilla. Las pandillas en Colombia, el mundo pandillesco, o sea, en la sociedad mexicana, que son mano de obra para el crimen organizado. O sea, eso que llamo, que no puedo extenderme aquí ahora, la esfera paraestatal de control de la vida, que se extiende en nuestro continente, que tiene varias formas, pero sobre todo se expresa con la muerte sumaria, o sea, con la crueldad arbitraria sobre el cuerpo de mujeres y niños, que es la manera de decir que los dueños de la vida en esos espacios controlados, donde el Estado se encuentra ausente, donde la ley vigente no es la ley del Estado, sino lo que llamo una paralegalidad, que es la legalidad de los dueños de esos espacios, en una paraestatalidad, paralegalidad, parapolicialidad, que se extiende en nuestro continente hacia el sur, pero que es muy característica en el Triángulo Norte de América Central, en México, en Colombia. En fin, son formas de control de la vida de lo que he llamado la segunda realidad, ¿no? En ese mundo se expresa el poder mediante la agresión y la crueldad sobre el cuerpo de quienes, para una imaginación colectiva, somos inocentes de la guerra. O sea, no es la violencia contra el soldadito del bando enemigo armado, de la corporación enemiga armada, que en la recepción por parte del público, por parte de la opinión pública, es, bueno, la guerra,
estos bandos están en guerra y se matan entre sí, se torturan entre sí, cuando la crueldad, cuando la violencia es sobre el cuerpo de las mujeres y los niños, tenemos otro mensaje, el mensaje de la capacidad de crueldad y el mensaje de la dueñidad, como le he llamado, o sea, de la existencia de señores de la vida y la muerte, en esa segunda realidad, en esa paraeconomía también que no he mencionado, en ese control de caudales económicos que hoy al parecer duplican los caudales económicos declarados. Entonces necesitan de una vigilancia y de una expresión del poder que se expresa con la crueldad y con la muerte sumaria. Ahí morimos las mujeres y esos son feminicidios también. Entonces morimos en el espacio doméstico, voy a concluir rápidamente, morimos en el espacio doméstico por razones de género, pero morimos también en el espacio público también por razones de género. Entonces las razones de género atraviesan los diversos campos de la vida, los diversos escenarios de la vida, y necesitamos jueces capaces de comprender eso, ¿no? Comprender cómo la estructura patriarcal atraviesa y formatea la experiencia humana en general, la estructura de la sociedad en general y la muerte, o sea, por razones criminales, o sea, el crimen contra los cuerpos de las mujeres en los diversos espacios. Si no tenemos leyes, pero más que leyes, jueces ilustrados, jueces capaces de entender, ¿no?, qué significa la agresión al cuerpo de las mujeres en los diversos escenarios en que sucede, y la agresión letal al cuerpo de las mujeres en los diversos escenarios en que sucede, no vamos a tener una justicia noble, ¿no?, una justicia eficaz, y una justicia capaz de conducirnos finalmente a la posición de ciudadanía, de una ciudadanía general que involucra y comprende los cuerpos de los hombres y de las mujeres, donde no hay un sujeto universal y sujetas de la intimidad, sino que todo sujeto humano, toda persona humana pueda ser vista como la encarnación de la persona universal. Querida Rita Segato, yo creo que después de escucharte hoy día me encuentro mucho más liberado de mi masculinidad. Quiero entregarte este reconocimiento en nombre de la Comisión de Género, como el compromiso de los jueces y de las juezas de asumir esta perspectiva de género en este país que auténticamente tiene que ser el país de todas las sangres, como lo soñaba Arguedas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Y tenemos Estoy aquí contenta por estar aquí, en la tierra de Arguedas. Sí, Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos todas las acciones que la Comisión de Género ha hecho en el Poder Judicial y todas te las entregamos en un paquete para que tú las revises con calma. Gracias. Y nos des tus aportes.